Muy buenos días, estamos listos hoy 3 de mayo para adorar a nuestro Dios. Entonces esperemos que todos ustedes ya estén listísimos ahí en sus casas. Llamen rápidamente a los niños, a su esposa, a su esposa, porque ya estamos prestos para iniciar este culto de adoración en unas condiciones muy especiales. Ya lo irán mirando a lo largo de este culto de adoración a nuestro Dios. Pero estamos listos para alabar a nuestro Dios y dar todo por Él, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Adelante. Con acción de gracias, con alabanza, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Rindiéndote a ti toda la adoración y la alabanza que a ti te pertenece. Así que unimos hoy nuestras voces para seguir adorando. Melodía de amor, canta libertad
Yo soy hijo de Dios. El Espíritu Santo dice esta mañana claramente que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, La serpiente fui, sino que Él nos invistió de poder confío en y ti. de amor. Así que hoy, ese es el espíritu que gobierna nuestras vidas. Me fue así, Amén. recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hoy se levantan las voces de los hijos de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Amén, lo creemos, Señor. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy solo a ti, hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé, Señor, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
tu presencia en este lugar. Y si hay algo que has hecho en nuestro favor, es sumergir en lo más profundo del mar todo pecado del pasado. Y hoy podemos, por tu gracia y tu favor, reconocer lo que somos, tus hijos amados. Así que en esta hora te damos gracias por consentirnos en este día, primer domingo del mes de mayo. Te damos muchas gracias por estar acompañándonos en este lugar, porque sabemos que donde se invoca tu nombre, ahí haces un acto de presencia. Así que te damos muchas gracias por darnos el tiempo y la oportunidad, por estar moviendo nuestros corazones para hacer lo que te agrada que hagamos, exaltar tu nombre, reconocer tu señorío y a través de la alabanza y de la oración poder decirte lo que tú eres para nosotros. Establecemos, Padre, esta reunión, este culto, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muchas gracias por estar esta mañana aquí acompañándonos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Estamos haciendo algunos ajustes porque pues todo inició sin la energía eléctrica, así que estamos sudando un poquito más de lo normal. Aunque a veces tenemos el aire, pero sudamos. Y hoy sin el aire acondicionado un poquito más, pero estamos agradecidos porque ya está restableciéndose el servicio de energía eléctrica y estamos haciendo las adecuaciones. Así que en esta mañana el Espíritu de Dios ha puesto su palabra de verdad, como cada domingo lo ha hecho fielmente, en nuestro corazón, y hoy la vamos a impartir. Y esa palabra se encuentra en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo número 2. Es segundo libro de Timoteo, lo pueden ir ubicando ahí en sus casas, en el capítulo número 2. Ahí estamos, gracias. Pueden ir ubicando, segundo libro de Timoteo, capítulo 2, en el verso número 2. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, en el verso número 9. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Esos dos versos vamos a leer en esta mañana. Damos la bienvenida a Carla, a Jorge, que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida a Michelle, a Ana María, que hoy están también aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, y todo el staff que domingo a domingo ha estado aquí ayudándonos y asistiéndonos para poder hacer lo que hemos hecho. Cuando hacemos un recuento, el tiempo se va rapidísimo, y preguntábamos el domingo pasado cuántos domingos ya llevábamos haciendo esto, y llevamos 4 domingos más el día de hoy. Ya son 5 domingos que tenemos congregándonos y haciendo este tipo de transmisiones. Así que el tiempo pasa muy rápido, y la verdad es que ni cuenta nos hemos dado del entorno que nos rodea y de estar haciendo la voluntad de Dios en la medida de las posibilidades. Así que el día de hoy, una vez más, estamos aquí fielmente levantando este altar de adoración a Dios y también levantando su palabra. Y cuando estábamos leyendo esta palabra, nos recuerda un poquito acerca de lo que Pablo también estaba viviendo ahí en 2 de Timoteo 2, en el verso leamos desde el número 8. Vamos a leerlo todos juntos, y ya lo tienen ahí en casa, léanlo también por favor. Desde el verso número 8 en el capítulo 2 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones
a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjese bien lo que en el contexto en el que Pablo estaba hablando. Decía que él estaba sufriendo penalidades, dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Y hace un momento que estábamos adorando, vino a reforzarse esta palabra. Porque si bien hoy estamos aprisionados en algún sentido en nuestras casas, y ha existido la instrucción de no salgas de casa, quédate en casa, por nada del mundo salgas de casa, solamente para lo esencial y lo indispensable. Y literalmente hay gente que lo ha tomado así. Literalmente hay gente que ni a la puerta de su casa sale, ni al patio de su casa sale, porque literalmente están viviendo dentro de sus cuatro paredes para salvaguardar lo que hoy ellos consideran la valiosa salud que ellos tienen. Y cuando miramos el contexto de Pablo, él, si no estaba rodeado de un coronavirus, estaba aprisionado. Y estaba etiquetado en lo que hoy podríamos decir en una prisión de máxima seguridad. Porque ahí dice que él estaba en prisiones a modo de ¿qué? De malhechor. Hoy los malhechores, bueno, hay de malhechores a malhechores, ¿no? Entonces hay malhechores tipo A, hay malhechores tipo B, y si el malhechor es consentido, bueno, pues puede tener derecho tal vez a una celda un poquito más decorosa. Pero en los tiempos de Pablo no era así. En los tiempos de Pablo estaba catalogado en una celda y estaba confinado a un lugar y era como de un mal hecho. Así que esas eran las condiciones de Pablo. Entonces hoy que nosotros estamos confinados no en una celda, porque tal vez estemos en nuestras casas con nuestros aires, estemos en nuestras casas con nuestras comodidades, podemos desplazarnos al baño, ir y venir. Hoy entraba yo al cuarto de mi hija cuando no teníamos la luz y ella tenía abiertas sus ventanas y estaba ahí colgada su hamaca, y entro ahí y digo, wow, este cuarto está más fresco que cualquiera de los otros cuartos, así que aquí vamos a venir ante la ausencia de luz. Y ella dijo, no, porque van a traer todo su calor, entonces el cuarto se va a acalorar. Tenemos las condiciones en nuestras casas, habitaciones, aunque estamos restringidos en nuestra movilidad externa, estamos un poquito restringidos. Pero Pablo estaba en peores condiciones. Pablo estaba en peores situaciones. Y aun y cuando Pablo estaba transpirando más de tal vez lo que yo transpiro, aun y cuando Pablo estaba completamente en esa limitante de los alimentos y de los líquidos, lo cual no tenemos nosotros hoy en día. Estamos abiertos a abrir un refrigerador, a ir a la nevera, a ir a la alacena, estamos ilimitados. Pablo podía reconocer algo. ¿Qué es lo que sigue diciendo ahí? Dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, versículo número 9, mas la palabra de Dios no está presa. Diga gloria a Dios esta mañana. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios puede seguir corriendo con toda libertad. La palabra de Dios no está cautiva. Ayer, cuando terminábamos de las 12 horas de lectura y de oración, un servidor terminó agotado. Terminé cansado. Tan cansado que nada más cuando mi esposa me dijo, compramos, vamos al súper rapidito y compramos una cosita. Sí, le dije, vamos. Cuando ella se bajó, yo me quedé en el auto. Literalmente yo me quedé dormido en el auto. Cuando llegamos a casa, lo único que pude hacer es entrar a bañarme rápidamente, ponerme la ropa, irme a la hamaca y literalmente caí dormido. Me sentía yo muy cansado.
casi cuando vamos a los retiros de sanidad, terminan los retiros de sanidad y uno regresa ya cansado y quiere descansar. Así me sentía yo. Y yo le preguntaba al Espíritu de Dios, ¿por qué? Si ciertamente estuvimos la jornada, pero no estuvimos siendo los moderadores o los facilitadores de desarrollar la hora y media. Yo le decía, ¿por qué? Le decía. Y Él me hizo recordar eso. Él me hizo recordar que su palabra estaba siendo ministrada. Que su palabra, el contexto en el que estábamos, era un contexto espiritual. Y si bien no es un trabajo físico como el que tiene Nietzsche, que agarra las herramientas y empieza bajo el sol un agotamiento, también el trabajo espiritual en algún sentido llega a agotar. ¿Por qué se establece una lucha entre la palabra de verdad y la palabra de mentira? Todo lo que se estuvo leyendo ayer, todo lo que se estuvo transmitiendo continuamente era la palabra de Dios que no estaba presa, pero que habían regiones de opresión que tenían que ser rotas en el espíritu, que tenían que ser trastocadas cuando la palabra se lee, cuando la palabra se anuncia, cuando la palabra se proclama. Y cuando pasamos al segundo tiempo de llevar esa palabra a la oración o a estar interactuando con la lectura y la oración, se está gestando en el ambiente una guerra espiritual, porque la palabra tiene que seguir fluyendo y corriendo a pesar de nuestras limitaciones. Y eso es lo que está señalando ahí Pablo, que aunque a veces estamos confinados, estamos cercados, estamos detenidos humanamente hablando, la palabra de Dios en su libertad, en su esencia, tiene que seguir trascendiendo a través de los medios que tengamos disponibles. Y en una oportunidad, cuando él estaba en prisiones, empezó a levantar un cántico de adoración en Hechos, y empezó a adorar atrás de la prisión y detrás de las rejas, y empezó a manifestarse la presencia de Dios y lo sobrenatural de Dios, porque la palabra de Dios no estaba presa. Amén. Así que lo que hicimos ayer, leer y orar, transmitirlo continuamente, es para que se pudiera afirmar en el ámbito espiritual lo que a veces nuestros ojos y nuestros sentidos no perciben. Pero en el espíritu es algo real. Amén. Amén. Hoy dijimos que íbamos a hablar acerca de una frase, o el título tal vez de esta reflexión o prédica, que se llama Cuando las espadas se encuentran. Y Dios dice acerca de su palabra en el libro de Hebreos que su palabra es como ¿qué? Como una espada de doble filo. Así que diga al que está a su lado, toma tu espada, agarra bien tu espada, porque la vas a usar. Amén. La vas a seguir usando. Amén. Ayer desenvainamos la espada. Lo habíamos estado haciendo en nuestras casas con nuestra familia, pero ayer fue algo que Dios marcó en el tiempo. Cuando ustedes revisan sus videos,
Carla, Jorge, Ana, Michelle, Carlos, Joana, Joshua, Efraín, Alejandra, Marta, Ismael. Algunos no lo han querido ver, dicen, no, yo soy de esos. No soy muy dado a ver los videos. Pero ahí pueden ustedes ver, constatar sus palabras, no propias de ustedes, sino que las palabras de Dios hablando a través de ustedes. 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 Corriendo a través de ustedes. Tomando la voz que Dios les ha dado. Por eso Proverbios dice, si dieres tu voz a la sabiduría, si dieres tu voz a la sabiduría, si dieres tu voz a la sabiduría, cuando uno empieza a hablar la palabra, cuando uno pone las oraciones en su boca, literalmente lo que está haciendo es que la voz de soprano que Dios te ha dado, la estás usando para hablar la palabra en tono soprano. Cuando das tu voz en tono tenor, le estás dando a la palabra de Dios el tono de tenor. Es tu voz. Pero deja de ser tu voz cuando tomas la palabra de Él y la sacas por tu boca. Entonces se empieza a oír en el ambiente espiritual un coro celestial. Y se empieza a oír esa afinación y esa entonación. Cuando ora uno, habla el otro, canta uno, ora el otro, lee uno, entra otro, y se van haciendo los ensambles hora tras hora, periodo tras periodo, y los cielos se estremecen al estar escuchando continuamente la libertad que tiene la palabra de Dios en este tiempo de ser hablada y de ser orada. Amén. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Pero dígame que está a su lado. Hay un momento, hay un tiempo en que se desenvaina la otra espada. La espada de la esclavitud. La espada de la esclavitud. Entonces viene el tentador. Entonces viene el opresor y quiere ¿qué? Sacar ¿qué? Su espada. Y entonces la espada de Dios, que no estaba presa, no está presa, que es libre para moverse y circular, el opresor viene y te dice, cállate. El diablo viene y te dice, no es tiempo de leer. El diablo viene y te dice, no es tiempo de orar. Entonces empieza a gestarse una lucha ¿de qué? De espadas. ¿Una lucha de qué? Pero mire cómo dice Hechos capítulo 4 del verso número 12. Hebreos, adelantito de Timoteo. Hebreos capítulo 4, en el verso número 12, nos vuelve a recordar la espada que Dios ha puesto en nuestras manos. Hebreos capítulo 4, en el verso número 12, nos vuelve a recordar la espada que Dios ha puesto en nuestras manos. Digo gloria a Dios esta mañana. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice ahí la palabra. Vamos a leerlo todos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repita conmigo, más cortante. Quiere decir que si el enemigo saca una espada, la espada que nosotros tenemos es más cortante. Digan gloria a Dios. Porque la espada que Dios ha puesto en nuestras manos es mucho más cortante. ¿Nunca le ha pasado que le dan un cuchillo para cortar una carne y dice, este cuchillo no corta, pásenme aquel, o sáquenle más filo, le pasen el otro cuchillo y ese corta perfectamente, porque ese cuchillo es mucho más cortante que el otro que estuvo en sus manos? Amén. Es la palabra que Dios nos ha dado. La palabra que no está cautiva, que no está sujeta, que no está prisionera. La palabra que no se contextualiza, que no es cultural, que trasciende las culturas. Dice de sí misma que es mucho más cortante que cualquier otra espada de 2 filos. Amén. Entonces, cuando usted saca la espada del Espíritu para leerla, para profetizarla, para proclamarla, para orarla, el diablo también va a sacar su espada y empieza una guerra de espadas. Dígale al que está a su lado, agarra bien la espada, sujeta bien la espada, empuña bien la espada. Amén. Porque la espada que Dios te ha dado tiene poder y es mucho más efectiva, útil que cualquier otra espada que se pueda estar levantando a tu alrededor. Amén. Van a sacar chispas, sí. Cuando vengan los encontronazos van a sacar chispas, pero ten la seguridad de que la espada de Dios nunca se va a quebrar. Amén. Nunca se va a quebrar. Por eso cuando vamos otra vez al libro de Timoteo, en el libro de Timoteo, regrese por favor al libro de Timoteo, dice ahí la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 2, en el verso número 15, capítulo 2, en el verso número 15, segunda de Timoteo capítulo 2, en el verso número 15, dice ahí, procura, léalo conmigo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de aquel usarse, que usa bien la palabra de verdad. Diga al que está a su lado, buen obrero. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Amén. La palabra de verdad. Dígale, la palabra de verdad no está presa. Amén. No está confinada. Pero cuando usted saca la palabra de verdad, quiere decir que el enemigo va a sacar una palabra de mentira. Cuando usted saca la palabra de verdad, el enemigo va a sacar ¿qué? Una espada de mentira. Y usted tiene que recordar que lo que Dios ha puesto en sus manos es la verdad absoluta. Es la verdad incuestionable. Es la verdad que trasciende. Es la verdad que permanece. Es la verdad que rige su vida. Es la verdad que rige sus acciones. Es la verdad que rige sus pensamientos. Diga conmigo, yo soy un obrero que voy a salir aprobado cuando me presente delante de Dios y le pueda decir, hago buen uso de la palabra de verdad. Amén. Mire, el mejor uso que hacemos de la palabra de verdad, el mejor uso que hacemos de la palabra de verdad es cuando ponemos en nuestra boca la palabra de Dios y la llevamos en oración a Dios. Ese es el mejor uso. Cuando agarramos la palabra de Dios, la palabra de verdad, la ponemos en nuestra boca y la llevamos en oración a Dios.
Porque el Dios de verdad escucha en nuestra voz natural su palabra de verdad. Y entonces el Dios de verdad, el Dios auténtico, dice: estoy escuchando oraciones basadas en la palabra de verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces las voy a contestar. Amén. Las voy a contestar. Diga conmigo: la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra de libertad no está presa. Por eso Jesús lo dijo en otras palabras. Juan capítulo 8 dijo: y conoceréis la palabra de verdad y seréis libres. Por eso Pablo, aunque estaba aprisionado físicamente, él se sentía libre. Él estaba viviendo en la realidad de su libertad. Si él permitió que yo cayera en esta prisión, si él permitió que yo tocara base en este confinamiento, si él permitió esta limitación de mi humanidad, es porque él quiere y lo va a hacer, sacarme de este lugar. Amén. Él vivía en esa verdad. Porque usted cree que Pablo no estaba ahí atormentado con el enemigo diciendo que ya lo viste. Sigue acordándote de Jesucristo. ¿Ya lo viste? Sigue confesando que Él resucitó de los muertos. ¿Ya lo viste? Los azotes que te están dando. Mira los moretones, mira los rasguños, mira las persecuciones, mira las calamidades. ¿Ya lo viste? Estás poniendo en riesgo tu vida. ¿Usted cree que el diablo no estaba sacando su espada de mentira? Ahí estaba atormentándolo. Ahí estaba. Porque el diablo lo que quiere es detener el avance de los hijos de Dios que quieren avanzar con su palabra de verdad. Palabra. Ahí dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de. Les presento al obrero de los obreros. Ya lo conozco. Vayamos a Mateo capítulo 4. Amén. El obrero de los obreros. Él nos enseñó a usar ¿qué? La palabra de verdad. Él nos enseñó a desenvainar la espada. Amén. Mateo capítulo 4, en el verso número 1, dice lo siguiente. Búsquelo ahí en casa. Mateo capítulo 4, se nos muestra a Jesús como ¿qué? Como un obrero. Amén. Como un ¿qué? Obrero. Vamos a leerlo en ese contexto. Leímos en 2 de Timoteo que el obrero usa ¿qué? Bien, la palabra de verdad. Amén. Entonces Jesús, vamos a leer en ese contexto, lo vamos a leer como un obrero. Vamos a leer capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Diga al que está a su lado: Jesús, el obrero de Dios, iba acompañado. Amén. Nunca faltó sobre su cabeza la unción del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, léalo conmigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Próximo miércoles, con el favor de Dios, vamos a entrar en ayuno. Un día de ayuno para empezar. Pero no vamos a entrar solos a ese ayuno. Vamos a entrar con la compañía del Espíritu. Para algunos va a ser un poquito más intenso el ayuno. Antes decían: pastor, tengo que trabajar, se me dificulta ayunar. Porque llega uno de los trabajadores y los trabajadores dicen: comamos chicharra. Y uno dice: espérate, estoy en ayuno. Y luego viene y dice: comamos charritos.
Espérense, estoy en ayuno. Ahorita en casa, ay, la alacena está casi llena. Entonces, Jesucristo, cual obrero, porque Él dijo, las obras de mi Padre vine a hacer a esta tierra. Era un obrero. También tuvo que hacer uso de la palabra de verdad, de la espada de la palabra de verdad. Y Él tenía que salir aprobado. Amén. Entonces dice el verso número 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino a él, ¿quién? El tentador. ¿Y qué hizo el tentador? ¿Qué hizo el tentador? Sacó la espada y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Desenvainó sus manos. ¿Y qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá. La espada más cortante que cualquier otra espada de 2 filos. Porque acaso no, cuando a veces sacamos o sacan la espada que no es la espada de la palabra de Dios, cuando sacan la espada que no es la espada de la palabra de Dios, cuando desenvainamos la espada que no está basada en la verdad de la palabra de Dios y empezamos a desenvainar la espada y decimos, eres un tonto, no sirves para nada, y sacamos la espada y desenvainamos la espada humana y empezamos a herir a otros. Nosotros tenemos que sacar la espada de Dios. Oh, perdóname si te ofendí y he causado ese malestar en ti. Perdóname, de veras, lo siento mucho. Discúlpame. Mira, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Mira, voy a corregir eso. No soy un tonto. No me subestimes, no me sobajes. Pero mira, te pido una cosa, perdóname. Lo voy a intentar. Entonces lo que estamos haciendo es sacando la espada de 2 filos para combatir la otra espada que ha salido en nuestra contra. Y entonces empieza a entrar el diablo en una crisis, y los vecinos y los familiares, y empiezan a decir, ¿cómo es posible que te estés comportando de esa manera ante tal insulto? ¿Cómo es posible que estés respondiendo de esa manera ante tal afrenta? ¿Cómo es posible que te estés conduciendo y aún te tomas un tiempo para decir, perdóname, voy a orar por ti, te bendigo? ¿Cómo es posible? Diga al que está a su lado, es posible. Cuando desenvainamos la espada de la palabra de Dios, que es verdad. Amén. Entonces Jesús, como buen obrero, desenvainó la espada cuando el diablo sacó su espada. Cuando el diablo le dijo, te amenazo, di que esas piedras se conviertan en pan, él dijo, momento, no solo de pan va a vivir el hombre, porque está escrito, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
Dígale en serio al que está a su lado. El próximo miércoles, decídete a vivir de aquel que dijo que no solo de pan, no solo de carne, no solo de verduras, no solo de frijoles, no solo de tostadas va a vivir el hombre. Pruébelo. Deguste la palabra. Permita que la palabra sea su alimento. Permita que la palabra lo ponga hermoso, espiritualmente hablando. Para que cuando sea necesario usted pueda, ¿qué? Sacar la espada y cortar todo atentado que venga contra su vida. Amén. Algunos hacen mucho énfasis para este tiempo, pero la palabra tiene que estar vigente en todo tiempo. Probablemente en este tiempo más, pero aquel que ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús, para él todos los tiempos son propicios para usar la espada. Todos. Porque usted cree que hoy estamos muy seguros en casa. ¿Estamos más seguros en casa? Usted es ingeniero y en cualquier momento se derrumba una columna, se le cae el techo encima y dice, yo lo construí, pero se cayó. Y por lo menos en sus casas se respira la palabra santidad, pero en las casas hoy sigue pornografía. Hoy los datos y los índices siguen diciendo que la violencia en las casas se ha incrementado. Que aquellos que se están quitando la vida, se están suicidando, es porque no han logrado conciliar en casa lo que ellos piensan que debe conciliar. El único que puede darnos la libertad en casa es la palabra de Dios. La única que puede sustentar nuestras vidas con su verdad eterna es la palabra de Dios. Miren cómo dice Timoteo, volvamos por favor a Timoteo, que vimos a Jesús como buen obrero, que siguió usando la palabra en 2 oportunidades más allá en Mateo capítulo 4. Él siguió usando la palabra en Mateo capítulo 4, la siguió usando en 2 oportunidades más, la desenvainó y la siguió usando para derrotar al diablo. Pero miren cómo dice el libro de Timoteo, allá ahorita les comento en cuál, dice aquí en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, en el verso número 5, dice primera de Timoteo capítulo 4, en el verso número 5. Ahí dice de la palabra de Dios algo muy importante. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 5, dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Miren qué poderoso es. Por la palabra de Dios y por la oración hay cosas que son ¿qué? Santificadas. ¿Qué hicimos ayer? Orar. La leímos y oramos. Y empezamos a poner un sello de ¿qué? Cuando usted se sienta a la mesa, porque ahí está hablando de los alimentos, cuando usted se sienta a la mesa, porque estaba la discusión de que si unos alimentos se podían comer, otros no se podían comer, de que porque si eran convertidos o eran convertidos, y que si ya se habían circuncidado o no se habían circuncidado, ellos venían de una corriente de griegos. Entonces decían, miren, cuando usamos la palabra y cuando oramos por los alimentos, estos son santificados. Amén. Entonces, cuando usted empieza a orar, genuinamente a orar, basado en la palabra de Dios, empieza a establecerse en el ambiente un sello de apartado para Dios.
Hay gente que está orando por sus hijos y aún no se han convertido. Y está usando la palabra diciendo, si yo creo en el Señor Jesucristo y yo le pido, cual la promesa dice que seré salvo yo y mi casa, entonces yo creo que ellos están siendo marcados, sellados, apartados para que la salvación llegue en el momento oportuno. Amén. Eso dice ahí. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Pero el diablo desenvaina su espada y dice, ya ni sigas orando, si no ves que va de mal en peor. Y entonces empieza el desánimo. Y entonces empieza, no, mira, el narcotráfico sigue, las infidelidades siguen, las penurias siguen. ¿Para qué sigues pidiendo? ¿Para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues proclamando la palabra de Dios en este tiempo? Usted tiene que seguir estableciendo la palabra de Dios y el poder que en ella hay. Y tiene que creer que cuando usa la palabra y la oración se une, confluyen, son congruentes, entonces empieza a correr un proceso que Timoteo dice es santificado. De un gloria a Dios. Ese es el poder que hay en nuestras bocas. Ese es el poder que hay en la iglesia que conoce la palabra y la oración. Amén. Vamos a ponernos de pie. Allá en casa póngase de pie también. No suelte aún su Biblia. Manténgala ahí con usted. Y vamos a buscar Efesios capítulo 6. Amén. Efesios número 6 en el verso número 16. Lo vamos a leer con alegría, con gozo, con seguridad. Amén. Efesios capítulo 6 en el verso número 16. Y dice, tomad el yelmo, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando las espadas se encuentran. Y tomad ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primera vez que voy a hacer esto en público. La espada. Y ahí dice, tomarla, empuñarla, agarrarla. Por eso muchas veces le decimos a la gente, agite sus manos cuando estamos orando, cuando estamos liberando. Por eso a veces le decimos a la gente, haga algo, agarre, arrebate, apriete su mano, póngala sobre su corazón. Porque aquí nos dice, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice, tomar. Y cuando usted toma algo, ¿necesita qué? Agarrarlo, sujetarlo, empuñarlo con fuerza. Porque los golpes que van a venir del enemigo, no crea que va a ser así. Ay, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Dale, chiquito, hazlo. Bebito. No, el enemigo no es así. El enemigo te va a decir, ya oíste tus tripas que están tronando.
¿No sientes que el sudor y el escalofrío y los temblores en tu cuerpo ya se están manifestando? ¿No te sientes más débil de lo normal? ¿No sientes que ya para el camino que tienes que recorrer necesitas ingerir alimento? Y el enemigo va a empezar a trabajar en tu mente y en tus pensamientos para que empieces a dudar que si lo que estás haciendo es correcto. Por eso la espada tiene que estar bien agarrada, amén. Tiene que estar bien empuñada. Y primera vez que voy a hacer esto en público. ¿Quién sujeta la espada? ¿Quién la sujeta? El Hijo de Dios. Pero aquí dice que es la espada de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, cuando usted sujeta la espada, hay alguien que también pone su mano sobre la mano. Porque es la espada de ¿quién? Del Espíritu. Entonces, usted empieza a experimentar lo sobrenatural. Porque esta letra por sí solo es una letra muerta. Tiene que venir el Espíritu Santo para que en lugar de que sea muerta, empiece a cobrar vida, poder, autoridad, eficacia, utilidad, porque de eso es la palabra de Dios. Es útil, es eficaz y es mucho más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando usted entonces empieza a azotar la espada, juntamente con su movimiento va el poder del Espíritu de Dios. No es un impulso humano, es Él quien empieza a soplar en su interior. Es Él quien le dice: empieza a mover tus pies. Ve, establécelo sobre un terreno. Ve, establécelo sobre un auto. Ve, establécelo sobre un lugar. Ve y establécelo en la periferia de un hospital. Sienten el espíritu que tenemos a veces que hacer eso. Salir en nuestros autos. Y hasta donde nos permita circular la periferia de un hospital, empezar a circularlo y empezar a orar y empezar a establecer el ambiente de sanidad en ese entorno, y que descienda la sanidad y que los ángeles Dios que están portando a través de nuestras vidas empiecen también a activarse. Yo creo que lo podemos hacer desde nuestras casas, pero también creo que nos podemos desplazar a esos territorios que hoy son territorios de muerte y de desesperanza. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que se baje del auto, no, jamás. Creo que podemos hacerlo. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sople, que el Espíritu de Dios dirija nuestros pasos y nuestras acciones, basados en su palabra de verdad. Amén. Tome su Biblia ahí en casa, y los que estamos aquí, tómenla también. Agradézcale profundamente a Dios por lo que Él nos ha dado para este tiempo y para todo tiempo. Dígale: Señor, quiero seguir atesorando tu palabra. Quiero seguir guardándola en lo más profundo de mi ser. Quiero seguir permitiendo que ella haga lo que dice que puede hacer. Tu palabra dice de sí misma que son palabras de sanidad, y lo he experimentado en algún sentido, pero hay áreas todavía que tienen que ser sanadas. Así que te pido, Espíritu de Dios, que en este momento toda la sanidad de tu palabra se incorpore a mi alma, se incorpore a mi cuerpo, y cual tú dices, Espíritu Santo, que la palabra de Dios
En ningún espacio dice que es una palabra muerta, sino que es una palabra viva, que no es una palabra cautiva, sino que es una palabra libre, que dice de sí misma que es una palabra no que conlleva enfermedad, sino que conlleva sanidad, no que conlleva temor, sino que conlleva poder. Así que te pido, Espíritu Santo, que me enseñes y me ayudes a sujetar tu palabra con la autoridad que tú me has dado a través de Cristo Jesús, y que me enseñes a usarla con la sabiduría y el de nuevo, que es a través del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Oramos en esta hora. Amén. Cuando las dos espadas choquen, asegúrate de tener bien sujetada la palabra de Dios. Amén. Callos nos deberían salir. Amén. Por tener la palabra de Dios bien sujetada. Amén. Pueden tomar sus lugares y vamos a dar espacio ahora a las ofrendas y los diezmos. Bueno, pues buenos días allá en casa. A Jorge, mi esposo, y a mí, Carla, nos corresponde dar la palabra de las ofrendas y los diezmos. Dice en la palabra de Dios: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí el nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y en el versículo 6 dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, nuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y si nosotros continuamos en el libro de Deuteronomio, podemos avanzar un poquito al capítulo 14. Igual hay una palabra muy interesante, muy edificante para nuestras vidas. En el capítulo 14, en el versículo 22, 23, 24 y 25, dice de la siguiente manera: Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, y el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al hogar que Jehová tu Dios escogiera. Así es, hermanos, buenos días. Hace un momento, cuando nosotros llegábamos a este lugar por invitación de nuestros pastores y vimos que no había energía eléctrica, lo primero que venía a nuestra mente
era cómo se iba a llevar a cabo este servicio. Y la pastora nos dijo, bueno, pues con lo que hay, podemos llevar a cabo este servicio. Y una palabra que impactó, parte del mensaje que me impactó fue cuando el pastor dijo la frase, lo que sucede en los retiros de sanidad interior. Déjenme comentarles que durante el periodo de retiro, yo, un servidor, tengo la oportunidad de hablarles a los encuentristas de las ofrendas, diezmos y semillas. Y en ese momento lo que sucede es que somos habilitados para sacar la espada y cortar en la carne de aquellos encuentristas y separar la idea de que los diezmos y las ofrendas son para el hombre. Y que en ese acto que nosotros hacemos de tomar lo que no nos corresponde, lo que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, pues Él nos ha dado, en ese acto hay bendición. Nosotros hemos entendido eso. Ahora pasamos por un periodo que no nos permite venir como solemos hacer de costumbre, usando este pasillo y traer las ofrendas y los diezmos. Pero dice en parte la palabra que leímos que hay un lugar apartado, y nosotros estamos convencidos que ahí en sus casas ustedes tienen apartado un lugar especial para depositar sus ofrendas y sus diezmos. Entonces, créanme que el Señor se alegra de ver la obediencia de sus hijos, y es lo que nosotros hemos hecho. En casa hemos preparado nuestros sobres. Creo que todos los que estamos aquí venimos para eso, y así mismo les pedimos a ustedes que en casa aparten lo que es del Señor, y como dice su palabra, lo guarden en su mano para que llegado el momento hagan uso, hagan entrega al Señor. También la palabra nos dice que demos esto con gozo. Y algo que nosotros insistimos en los retiros es que cuando pasen por aquel pasillo para depositar sus ofrendas y sus diezmos, lo hagan de una forma alegre, con la mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque se lo estamos entregando no al hombre, sino a Dios. Es el acto de decirle, Señor, esto no es mío, esto te pertenece, y yo vengo a entregártelo. Entonces quiero pedirles que allí en sus casas preparen sus sobres y dispónganlo al lugar que ha sido para eso, y llegado el momento de depositarlos en su iglesia o a través de las formas en que, por un depósito o en el momento que ustedes dispongan traerlo, háganlo, porque eso es del Señor. Les queremos compartir algo. Yo sé que en casa hay muchos niños que son parte del ministerio de Sears Kids. Yo sé que están ahorita al lado de mamá, están al lado de papá, están escuchando la palabra que nos ha dado nuestro pastor de parte de Dios, pero yo sé que también ellos tienen esa enseñanza de que ellos cada semana preparaban una ofrenda, y nosotros queremos compartir cómo semana a semana, así como nuestros hijos depositan en el momento del servicio, ahí hacen un lugar especial, donde ponemos las ofrendas y todo. Yo sé que también muchos niños lo hacen. Yo sé que ellos lo hacen con amor. Toda la semana ya guardan esa ofrenda porque ellos han aprendido que es un regalo que ellos preparan y traen con amor a Dios. Entonces, no te desesperes. Esa ofrenda, guárdala. Tú tienes allá un altar en casa. Guárdala, y el Señor te va a dar el momento, Él te va a dar la oportunidad, nuestro Dios, para que tú puedas traer ese regalo a Dios. Hoy pues pudimos traer unas ofrenditas, Él nos brindó esa oportunidad para traerlo, y también como nuestros hijos lo han hecho, yo sé que muchos lo hacen. Entonces guarda, no te desanimes, guarda esa ofrendita, ese regalo para Dios, en el cual el Señor se va a gozar, se va a maravillar de ese amor que tú tienes hacia Él. Entonces vamos a poner aquí la ofrendita. Invitamos a todos a que pasen a depositar sus ofrendas. Esos sobrecitos son de semana a semana. Van haciendo su sobre y van guardando su ofrendita. Y ya pues hace ¿cuántas semanas? 4 semanas que no venimos, y ya hoy lo traemos como para ofrenda a nuestro Dios. Yo sé que tú también así lo tienes hecho. Entonces vamos a alabar, vamos a darle gracias a nuestro Dios.
también los invitamos para que ustedes puedan diezmar y ofrendar. Tal vez no puede salir en casa, pero también tenemos aquí la cuenta del Ministerio Cristiano Internacional Reyes y Sacerdotes AR. Aquí lo pueden hacer por medio del Banco Banamex. Ahí está la cuenta, la clave interbancaria. También pueden ver los datos por medio de nuestra página de sitio. Con amor y obediencia para nuestro Dios. Él es bueno. Ahí en casa, disfruta, gózate con este canto. Señor te está viendo tu alegría. Así que gózate en Él. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias, porque esta mañana tú has traído alimento fresco, espiritual a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Permítenos tomar ese alimento y aplicarlo, Padre. Permite que podamos usar tu palabra de verdad en todo momento. Y también en este acto de fe, de entregarte y traer a tu casa, tu ofrenda, tu diezmo que solo a ti te pertenece, con un acto de obediencia, tú sigas, Padre Santo, bendiciéndonos. Bendice a cada familia, a cada mano que se extendió para devolverte de lo que es tuyo, Padre. Te pido que tú estés con ellos. También sabemos que hay gente que está pasando por necesidad, Padre, por falta de empleo, pero sabemos que tú hasta el día de hoy has cuidado de ellos y lo seguirás haciendo. Nosotros te pedimos que tú sigas con estas personas, que ellos te conozcan, que no faltará una mano extendida del prójimo que ayude y que aporte para ellos, Padre. Cuídanos y bendícenos y permite que en todo momento tengamos ese corazón dispuesto de darte a ti lo que es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí está. Muy bien. Vamos, antes de despedirnos de este lugar, vamos a tomar un momentito de estos lugares. Queremos hacerles partícipe de lo que ya ha iniciado, que es el programa de Reforzando las Columnas. Queremos aquí hacerles partícipe de este programa, Reforzando las Columnas. Ayer no recuerdo. Carlos, si quieres tomar uno para explicar en casa el proyecto suyo. El plan Reforzando las Columnas lo vamos a lanzar. Ya empezó el día de ayer, porque cuando abrimos el plan Reforzando las Columnas, ¿por qué le hemos llamado así? Porque estamos basados en Proverbios capítulo 9 del verso 1, donde dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Entonces, cual hemos estado mostrando paso a paso, es que la primera columna es la columna de la oración, la segunda columna es la columna de la palabra, la tercera columna es la columna de la unción sobre nuestras cabezas y la cuarta columna es la columna del ayuno. Entonces, hemos estado con la ayuda de Dios
pidiéndole su guianza para establecer y mirar cuáles son esas 7 columnas. Y siéndoles franco y sincero, yo siempre leía en la palabra acerca de ese texto y yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles son esas 7 columnas? Y no fue hasta hace unos meses que él me empezó a mostrar acerca de esas 7 columnas. Entonces, y ustedes saben que Proverbios para nosotros es un libro que hemos leído y releído, pero nunca habíamos entrado a eso y me llamaba mucho la atención. Hasta que él me fue mostrando en la misma palabra cuáles son las columnas de nuestra vida que nunca deben estar fisurándose, cuarteándose, sino que deben estar bien perfiladas. Y así como lo hemos hecho, ya hemos mencionado las primeras 4 y él nos irá mostrando las últimas 3. Entonces aquí cuando abrimos el plan, él nos habla acerca del ayuno. Entonces el ayuno, vamos a tener 7 días de ayuno en el mes de mayo. El primer día va a ser el próximo miércoles y nada más va a ser un día de ayuno. Empezaremos la noche anterior, o sea el martes, para hacerlo todo el día miércoles y entregarlo el día miércoles al finalizar el día. Y de ahí nos vamos a ir a nuestro siguiente periodo de ayuno, que va a ser del 12 al 14 de mayo. Va a ser martes, miércoles y jueves. Y de ahí nuestro tercer periodo de ayuno va a ser del 26 al 28 de mayo. Igual es martes, miércoles y jueves. Si sumamos los 3 periodos van a ser 7 días de ayunos parciales que vamos a tener. Así que esperemos que reforzar esa columna del ayuno. Luego vamos a tener convocatoria de prodespensas. Ahí también dice convocatoria prodespensas y esperamos hacer 3 entregas de ayuda social. La primera es el día miércoles 6 de mayo, en donde a partir del día de hoy y hasta el próximo día martes vamos a estar recibiendo donativos. Estimamos que la despensa que vamos a entregar ahora va a oscilar como en 320, 350 pesos. Entonces usted puede dar ese donativo y nosotros compraremos el pollo, los huevos, el pan y ahí lo que nos alcance, más reservaremos un poquito de efectivo para llevarle a la gente y así entregarle esa despensa. Las subsiguientes 2 actividades pro despensas las estamos llamando como de comida, ¿ok? Entonces el 16 de mayo pretendemos vender raciones de relleno negro y todo lo que se junte ahí lo vamos a canalizar para la compra de despensas. Y en el último periodo va a ser el 30 de mayo, que es sábado. También vamos a ese día vender cochinita pibil, ya la extrañamos algunos. Entonces podemos vender, todo esto va a ser preventa. Sí, vamos a estar llamando a las casas y preguntándole quieren una despensa, una ración, 2 raciones, y se las vamos a llevar a sus casas y así iremos capitalizando para poder tener esos recursos para seguir haciendo despensas. Y así es como lo vamos a manejar. Y ya lo que sigue es memorizar el camino romano. Ahí dice, en un apartado dice memorización del camino romano. Son 5 textos de la Biblia que le animamos a buscarlas, subrayarlas en su Biblia, porque nos muestran cómo presentar el Evangelio a través de este método que es el método del camino romano. El día 15 de mayo, viernes, va a haber una explicación en línea a través de Harvey Herrera, que él nos va a ilustrar, mostrar cómo se usa ese método de evangelismo para que nosotros miremos en línea cómo se desarrolla, cómo se usa y lo podamos adoptar para evangelizar en este tiempo. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a memorizar y subrayar en nuestras Biblias los 5 textos que aparecen bajo el título de Camino Romano. Luego abajo dice comunicación telefónica. Si usted voltea la contraparte de la hoja, ahí dice 13 contactos telefónicos. Sabemos que hoy pues no podemos salir a hacer las visitas, pero sí podemos hacer contactos telefónicos. Entonces pídale a Dios los nombres de esas personas, escríbalos aquí y llámeles por teléfono, ore con ellos por teléfono, pregúnteles cómo están, extiéndales ahí una comunicación. Obliguémonos a hacer eso, ¿no? A veces decíamos, las visitas se me dificultan, pastor, no he tenido tiempo. Si ya ni esto pudiéramos hacer, bueno,
Entonces, que Dios nos lleve mejor a su presencia. 13 contactos telefónicos. Agendémoslos ahí, pidámosles a Dios sabiduría para hacer estos contactos. Bien, y luego tenemos ahí las lecturas, el control de lecturas. El control de lecturas a partir del día lunes, o sea, mañana 4 de mayo, estaremos leyendo el libro de Esther, un capítulo diario. A partir del 14 de mayo, el libro de Nehemías, un capítulo diario. A partir del 27 de mayo, el libro de Jonás. El 29 de mayo, a partir del 29 de mayo, el libro de Habacuc. Y en junio, ahí estaremos leyendo Primera de Corintios y Segunda de Corintios, un capítulo por día, Judas y Filemón. Paralelamente a las lecturas, les invitamos a estar leyendo Proverbios. Amén. Entonces, eso es. Y hasta abajito habla de 3 programas especiales. 3 programas especiales que vamos a tener. Ya tuvimos el primero, que fue el día de ayer, sábado 2 de mayo, 12 horas de lectura bíblica y oración. El siguiente va a ser 15 de mayo, que va a ser la presentación del Camino Romano. Y el sábado 30 de mayo, que esperamos tener nuevamente 12 horas de lectura y de oración. Eso va a ser el sábado 30 de mayo. ¿Nadie cumple años ese día? Aquí. Bueno, si no, lo vamos a festejar en grande. 30 de mayo. Bien. Eso es lo que tenemos. Ahí también hay un apartadito que dice rememorizar o dice repasar los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y los nombres de los apóstoles. Así que ya hay un flyer por ahí que está circulando en todas las redes sociales. Dicen que no se va a levantar la cuarentena hasta que no nos sepamos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿No lo han visto? Pues les hago llegar, yo los tengo. Ahí está el secretario de Salud y dice, hasta que no se aprendan los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, no se levanta la cuarentena. Bien. Entonces, por eso lo decidimos incluir en el programa. Para que por fe se levante la cuarentena. Bien, ese es el programa que se llama Reforzando las Columnas. Ahí ya estamos reforzando las primeras 4 columnas. Las últimas 3 aún no las indica el Espíritu de Dios, pero en cuanto lo haga, lo estaremos compartiendo. Porque ya hemos leído que por medio de la palabra de Dios y la oración se santifica todo. Así que hagamos uso de eso. Así que si usted ve un muchacho, una muchacha que le gusta, soltero obviamente, empiece a orar por ella, empieza a declarar la palabra de Dios sobre ella, para que ese muchacho sea un sentido apartado. Es que la palabra es muy amplia, la verdad. Entonces, podemos usarla, la palabra de Dios. Esos son los avisos que tenemos próximamente. Y estamos agradecidos a Dios porque sabemos que este programa es para este tiempo. No habíamos querido lanzar otro programa hasta que Dios fue indicando esto y lo estamos haciendo. Bien, ¿algún otro aviso, mi amor, que tenemos? ¿Ninguno? ¿Me amas? Gracias. Es que no me lo había dicho. A ver si hay otro aviso. No, la verdad es que Dios nos está enseñando mucho en este tiempo. Hemos descubierto que sí se puede correr y trotar con tapabocas. Bien, nos ponemos el tapabocas y salimos a caminar, a trotar, a disfrutar los atardeceres. A veces pasa la gente y nos pita y nos dicen, pero yo creo que la vida sigue, todo sigue, y con la medida de todos nuestros cuidados y prevenciones que debemos de tener, debemos seguir creyendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Ayer se estremecía mucho nuestro corazón porque pudimos ver el desarrollo de las 12 horas y fue algo inédito porque las 12 horas, bueno, las 24 horas de oración y de lectura, pues las hacíamos en lo secreto. O sea, le decíamos a la gente, enciérrate a orar ahí, y otros están leyendo ahí y listo, ¿no? Pero ayer fue algo inédito. Estaban al aire orando y estaban al aire leyendo la palabra. Entonces fue algo inédito. O sea, aquí ya no hay el
fue un Big Brother prácticamente, ¿no? Claro, así es, miren cómo oran, miren cómo leen, miren cómo interceden, cómo declaran, cómo profetizan, cómo hablan. Amén. Entonces yo le compartí el otro día a Ismael que hoy lo que estamos teniendo a nuestro servicio, mírenlo así, a nuestro servicio, es estas transmisiones. ¿Y por qué digo a nuestro servicio? Porque un servidor ha predicado desde ese púlpito 9 años y nunca había yo dicho grábenme para que yo me vea, pero hoy se está quedando grabado lo que se predica y tenemos la opción de poder darle clic en esa página y de mirarnos y de escucharnos, para que en base a eso, de lo que miremos y escuchemos, seamos retroalimentados. Amén. Ese es el servicio que Dios está poniendo hoy a nuestro alcance. Porque antes venía y predicaba, ¿y qué predicó? Pues ya se me olvidó. Algunos nos subíamos aquí, cantábamos y adorábamos, ¿y cómo salió? Y algunos con un espíritu de amor decían, salió bien, decíamos. Pero hoy usted le da un clic y se puede escuchar. Y decía, ¿cuánto me amaban los hermanos? Amén. Hoy usted le puede dar un clic y decir, a ver cómo me escucho. Amén. Aquellos que adoran y cantan. Amén. Los que predicamos, los que oramos. Entonces Dios nos está dando esta herramienta para este tiempo y de poder mirar lo que Él mira y poder escuchar lo que Él escucha. Amén. Y cuando lo miramos y repasamos decimos, yo dije eso. Gloria a Dios. Y a veces cuando hay un pequeño error decimos chispas, ahí creo que Él cometió un error. No estoy hablando porque lo hayamos hecho, simplemente es algo que Dios me ha mostrado también, que ha puesto a nuestra disposición para este tiempo a través de las grabaciones. Amén. Bien, entonces seguiremos haciendo con el favor de Dios esto y felicitamos mucho a Efraín, a Marta, a Carlos, porque le han puesto empeño, han tomado curso y están ahí haciendo cada vez mejor las cosas. Así que gracias Efraín, gracias Marta, gracias Carlos por estarse tomando el tiempo de capacitarse, de tomar cursos y de estar adquiriendo lo necesario para poder hacer cada vez mejores transmisiones. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar, que si no, ¿cuánto está el culto de la una? Vamos a orar, ponemos una canción ahí, Efraín, vamos a terminar este hermoso culto que hemos tenido aquí. Ahí en casa, les amamos, les extrañamos. Hay gente que nos escribe y nos dice, ya extraño ir a la iglesia, ya deseo ir. Así que nosotros también le extrañamos, deseamos verle, pero sabemos que todas las cosas están ayudando para nuestro bien. Todo está ayudando para nuestro bien. Así que vamos a adorar y vamos a adorar a aquel que nos da la razón de ser. La razón de ser. Aleluya. Así lo miramos en Mateo 4. Él desenvainó la espada en nuestro favor. Amén. Él nos enseñó cómo usar la espada de dos filos. Esa espada que ha penetrado a lo más profundo de nuestra alma. Esa espada que incontables veces ha penetrado nuestro corazón. Y ha hecho lo que ha tenido que hacer. Es una espada gloriosa que no está cautiva, no está presa, no está limitada. Que cada vez que usted la abra, la busque, medite en ella, le dé libertad, ella va a hacer lo que tenga que hacer, ella va a remover lo que tenga que remover, ella va a orientar lo que tenga que orientar. Ese es el poder que reside en la palabra de Dios. Y por eso hoy declaramos que en la palabra de Dios y en la sangre del Cordero hay poder, hay autoridad. Soy sano, soy limpio, soy libre.
preciosa sangre. Levante sus manos al cielo. Agradézcale a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo en su vida. Hay poder en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder en Jesús, creo en el poder de su sangre. Por su preciosa sangre. Hay poder. Aleluya. Le cuento algo. Le cuento algo. La sangre de Cristo no se había derramado aún. Mateo capítulo 4. Y Él ya le estaba dando una zarandeada al diablo. ¡Amén! ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Que la sangre ha sido derramada. ¿Cuánto más ahora que tenemos la combinación de la palabra y de la sangre en nuestro favor? Solo en Él hay el poder. Lo ha habido, lo hay y lo habrá. Porque se puede marchitar todo, menos la palabra eterna de Dios. Hoy creo. Su preciosa sangre declara el poder. La palabra profética más segura, que está como un volcán en tu interior, va a empezar a hacer erupción. Así dice el Espíritu de Dios. Vas a empezar a externar las visiones. Vas a empezar a externar toda la revelación que el Espíritu de Dios está trayendo a tu interior. Amén. 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 En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. En esta hora nos despedimos de este lugar, pero cual dirían los que nos han antecedido, no nos despedimos de tu presencia. Nos vamos a casa y seguiremos reencontrándonos contigo. Aún en el camino, tú me muestras que vas a seguir hablando con cada uno de nosotros.
inquietándonos a cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias porque hasta el día de hoy hemos gozado de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad. Y yo sé que muchos hoy nos miran como un ejemplo y quisieran tener lo que tú nos has dado, la seguridad en Cristo Jesús a través de su palabra eterna. En el nombre de Él y por su gracia, hoy concluimos este culto y te damos muchas gracias, porque sabemos que no seremos removidos de la tierra de los vivientes. Por favor, establezca bien sus pies sobre la tierra en este momento y diga conmigo: la raíz de mi vida, La raíz de mi vida, la raíz de los justos, la raíz de los justos, no será cortada no será cortada de esta tierra, de esta tierra, de los vivientes. de los vivientes. Podrán caer otras raíces, pero a mí no me tocará el mal. no me tocará. Mis raíces Mis raíces están bien enraizadas están bien enraizadas en la persona de Cristo Jesús en la persona de Cristo y en la palabra más segura de vida, en la palabra más segura que de vida, no caduca, que no caduca, sino que está vigente. sino que está vigente. En el nombre de Él y por su gracia, Y por su gracia, hoy me muevo hoy me muevo y viviré en los siguientes días. y viviré los siguientes días. Amén. Que el amor de Dios, que la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sean con cada uno de los aquí presentes y con aquellos que se encuentran en casa. Que Dios les bendiga. Y nos miramos el próximo viernes a las 8 de la noche. Amén. Amén.